Bien, la catequesis de hoy va a ser sobre la iglesia. La economía de la salvación, tal y como ha sido revelada en, en las Sagradas Escrituras, nos explica que hubo una antigua y una nueva alianza. El eje de la historia de la salvación es Jesucristo, y por eso marca el fin de la antigua alianza y el comienzo de la nueva alianza. Y es en la alianza en la que los nacidos después de Cristo, a saber, todos nosotros, seremos salvos solo en la nueva alianza. Hasta San Juan Bautista duró la antigua alianza, que consistía en la ley y los profetas. De ahí esa gran escena de la transfiguración, donde aparecen Moisés y Elías. Moisés representando la ley y Elías el profetismo veterotestamentario, o sea, toda la playa de profetas del Antiguo Testamento. ¿Quién sucede a la antigua alianza? Le sucede la iglesia. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios. La iglesia es ese cuerpo, ese organismo sobrenatural que establece nuestro Señor Jesucristo para, como condición sine qua non de salvación, pertenecer a ella si queremos ser salvados. Desde que San Juan Bautista empieza a predicar el reino de Dios, que se preparen porque se acerca el momento. Si recuerdan en el Evangelio, ya él iba hablando de que un nuevo reino que sería invariable, imperecedero en sus elementos esenciales vendría. A través de todos los siglos se levantaron pseudoprofetas que anunciaron nuevas economías religiosas de Dios para con la humanidad. Por ejemplo, un caso muy famoso es el de Mahoma. Mahoma pretende en el siglo VII establecer una nueva economía de la salvación en contraposición a la de Jesucristo, aunque él reviste su falsa religión como la verdadera continuación de lo que Jesucristo dijo y enseñó. Y asimismo muchos otros pseudoprofetas a lo largo de todos estos 20 siglos han pretendido hacer nuevas economías de la salvación. Los mormones, más para acá, etc. La iglesia descansa en la Santísima Trinidad. La plenitud de fuerza y la capacidad inagotable de desarrollo que tiene la iglesia proviene de sus fuentes. ¿Y quiénes son las fuentes de la iglesia? Pues Dios, que es trino en persona, pero uno en esencia. De esa vida divina arranca la vida sobrenatural de la iglesia con una promesa y garantías de eficacia y perpetuidad indefectible. La iglesia será siempre perpetua e indefectible, no puede desaparecer, no puede defeccionar. Bueno, la iglesia del Padre, porque el Padre ha enviado por amor eterno a su Hijo, tanto en la generación eterna como en la encarnación. Acuérdense que Cristo, en tanto Dios, fue generado ab eterno por el Padre y por lo tanto no tiene comienzo. Es tan eterno como su Padre. Pero Cristo, en su naturaleza humana, se encarnó en un momento histórico puntual en el seno de Santa María Virgen. La encarnación ha sido esa gran manifestación del amor del Padre hacia nosotros los seres humanos, los hombres, proporcionándonos la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el Evangelio, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su unigénito Hijo para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna.
A este Hijo, a nuestro Señor, lo envió el Padre con plenitud de poder para fundar la iglesia. Por eso Jesús, en el último día, para fundamentar la entrega de los poderes ministeriales a los apóstoles, les decía lo siguiente: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, id por tanto, etcétera. O sea, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Los apóstoles son, por consiguiente, los enviados también del Padre. Son significativas en este sentido las expresiones que usa San Pablo para referirse a este asunto. El Espíritu Santo es también enviado por el Padre. Jesús rogará al Padre para que lo envíe y el Padre lo enviará en nombre de Jesús, como nos enseña el Nuevo Testamento. Por lo tanto, nuestro agradecimiento y alabanza deben ser a Dios Padre, ya que todo el plan de encarnación del Verbo, desde la resurrección de Cristo hasta la consumación en la gloria, no es otra cosa que una bendición de Dios Padre hacia nosotros. Pero la iglesia también es del Hijo, por supuesto. Decíamos que la fuente de gracias de la iglesia es la Trinidad, ¿no? Vemos qué rol juega el Padre, qué rol juega el Hijo. La iglesia también es del Hijo, porque el Cristo verdadero, Cristo ha realizado la fundación de la iglesia. Cristo fundó una iglesia, el mismo que realizó la redención en la cruz y quería perpetuar esa redención, decretó y fundó la iglesia. Cristo dio a su iglesia, como ella expresamente lo enseña cual doctrina de fe, y quien lo niegue no es católico. Cristo dio a su iglesia su triple poder. ¿Cuál es el triple poder que tenía Cristo y que transmitió a la iglesia? Esto hay que aprendérselo de memoria. El poder de enseñar, el poder de gobernar y el poder de santificar. Enseñar, gobernar, santificar. Ese es el triple poder que tenía Cristo, es el triple poder que tiene y conserva la iglesia. Los modernistas han dicho que Cristo no pensó siquiera en fundar una sociedad religiosa que tuviese que durar en la tierra durante todo el tiempo. Eso enseñan Loisy, Tyrrell, Bonayuri y demás herejes de aquel tiempo, Fogazarro. Y bueno, ya sabemos que sus nietos ideológicos, los conciliares, al menos los más radicales, también dicen más o menos lo mismo. Karl Rahner, von Balthasar, etc. Todo habría sido el desenvolvimiento, o sea, según los modernistas, todo se trata de un puro desenvolvimiento, de un impulso religioso que tuvo Cristo como puro hombre y que él imprimió a los hombres que le conocieron. Un impulso religioso. Han sido, dicen los herejes modernistas, estos hombres los que se encargaron de hacer una creación completamente nueva y distinta de la que Cristo tenía en su mente. Un poco también a veces algunos protestantes liberales tienen estas teorías. De hecho, los modernistas las beben en ello. Tal doctrina, como bien sabemos nosotros, está condenada por San Pío X en la encíclica Pascendi Dominis Gregis. Es cierto que la iglesia responde en su propia esencia y en su acción a las necesidades de los hombres, pero de los hombres de todas las razas y de todos los tiempos, porque la iglesia es católica. Eso es lo que significa que la iglesia es universal. La iglesia no es cubana, mexicana, o húngara o española. La iglesia es universal. La iglesia cubre todas las razas humanas. La iglesia cubre todos los tiempos humanos, porque está divinamente configurada para que la esencia humana sea salvada y para que lo esencial, lo permanente del ser humano sea contemplado en ella. Dios, que lo sabe todo, así la configuró. Nosotros no lo sabemos todo, por eso los seres humanos aprendemos individualmente a lo largo de nuestra vida y como humanidad a lo largo de los siglos. Pero la iglesia obtiene por revelación un depósito dado, y lo que hace con el paso de los siglos no es aprender nuevas doctrinas, sino profundizar y explicitar y desarrollar ese depósito que ya de una vez fue entregado y se cerró
dicha entrega con la muerte del último apóstol, que fue San Juan. Pero la iglesia está hecha de antemano por Cristo, con todas las líneas esenciales y con un depósito intangible de verdades dogmáticas, con una ley moral siempre la misma y con los medios normales siempre idénticos para comunicar las gracias, que esos son los sacramentos. Cristo, que es Dios y hombre, es de ayer, de hoy y de todos los siglos, ayer, hoy y siempre. Y él hizo la iglesia a semejanza de sí mismo, con capacidad de adaptación para todas y cada una de las circunstancias de la vida, pero capacidad de adaptación en lo que es adaptable. En la esencia dogmática, totalmente inmutable. Por eso la iglesia siempre tiene respuestas y soluciones divinas para los problemas de todas las personas y de todas las épocas. La iglesia también es, y con esto voy terminando, del Espíritu Santo. Ha habido quienes han proclamado una nueva economía de la salvación, denominada por ellos la Iglesia del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Si han estudiado ese tema, en la Edad Media, no recuerdo bien el siglo, creo que era el siglo XI, 12 o 13. En los primeros 3 siglos del segundo milenio, no recuerdo bien, el ave Joaquín de Fior, él sostenía eso, que había habido una iglesia del Padre, que era la del Antiguo Testamento, una iglesia del Hijo, que era la que había habido hasta él, y después una iglesia del Espíritu Santo, donde ya no había que practicar los mandamientos, una serie de estupideces y de impiedades que dijo el trastornado fraile, pero esto está condenado. O sea, como dijimos ahorita, no habrá nuevas economías de la salvación, no habrá nuevas revelaciones, no habrá nuevas alianzas. Solo son 2 alianzas, la antigua y la nueva y definitiva. Los protestantes, a veces algunos, admiten este tipo de herejías de que a la iglesia de Cristo sucedería la iglesia del Espíritu Santo. Pero es que es un error. El Espíritu Santo no viene a crear una nueva economía religiosa, sino que fue prometido por Cristo y enviado por el Padre para esta misma iglesia que Cristo fundó, que ya estaba fundada en María y los apóstoles aquel gran día de Pentecostés. Por eso nosotros como católicos celebramos el día de Pentecostés como el día fundacional de la Iglesia Católica. La Iglesia lo debe todo a la Santísima Trinidad. Quien entra en la Iglesia entra en la vida de la Santísima Trinidad. Se hace posesión de toda la Trinidad. Por lo cual el bautismo toma de posesión de las almas para la iglesia, se hace por mandato de Cristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De ahí la importancia del bautismo, que es lo que nos incorpora al seno de la Santa Madre Iglesia. Al ofrecernos Cristo a su iglesia como la ciudad santa de la nueva ley, ha dado a nuestro corazón un lugar de reposo imperturbable. En ella nuestra alma se injerta en la vida divina, que nos santifica en la tierra y nos glorificará en la vida eterna. El que vive en la iglesia tiene la firme esperanza de quien está descansando en el propio Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Que tengan un santo domingo.